Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Jessica respiró hondo y exhaló cansada al salir del hospital. Las puertas del hospital se cerraron tras ella y el aire húmedo de la noche lluviosa la envolvió de inmediato. Las estrellas y la luna parecían haber desaparecido, dando paso a pesadas nubes grises, y llovía sin parar. Se ajustó la capucha del abrigo y se dirigió al aparcamiento. Era alrededor de la 1:30 de la madrugada y estaba muy agotada. Su turno debería haber terminado horas antes, a las 5 de la tarde, pero allí estaba. La mujer había planeado ese día con semanas de antelación, ya que su hija menor, Catalina, cumplía 8 años. Y lo único que la enfermera quería era estar en casa para cortar una sencilla tarta con sus hijas. Al arrancar el coche, sintió que le invadía una oleada de frustración y tristeza. Su jefe, un hombre egoísta y desagradecido, dejó libre a una de las enfermeras para que se fuera con él antes, y esto hizo que Jessica se quedara con todo el trabajo. Esa escoria, solo porque Laura es guapa y joven, pensó, agarrando con fuerza el volante como si pudiera descargar allí su rabia y su agotamiento, con los limpiaparabrisas luchando contra la lluvia. Condujo por la oscura carretera para volver a su casa. Todo estaba inundado, y solo podía confiar en las luces de su viejo coche como guía en la oscuridad. Pensaba en el mensaje de su hija, de solo 14 años. Le había dejado en el teléfono. Ella le pedía a su hija mayor que fuera a buscar a Catalina al colegio y recoger la tarta desde la pastelería. La respuesta de su hija la dejó triste y decepcionada consigo misma. «Mamá, en la pastelería no quisieron darme la tarta porque soy menor de edad, así que supongo que hoy no habrá tarta». Jessica sintió las lágrimas mezcladas con la lluvia en la cara. Todo iba mal. El cumpleaños de su hija se había fastidiado y, para colmo, se había saltado el horario de visitas de su madre en las residencias de ancianos. La mujer había dedicado su vida a cuidar de los demás y ella no estaba cuidando de las personas que le importaban más que nadie. Jessica quería gritar, parar el coche y dejar que la lluvia se llevara su dolor y su frustración, pero no podía. Era madre, hija y enfermera. Ella era el pilar que lo mantenía todo unido, aunque sentía que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Con los puños cerrados y las lágrimas nublándole la vista, condujo hasta su casa, enfrentándose a la lluvia y a la oscuridad, pero sobre todo, a la ironía de su cruel vida. Con el sonido del agua golpeando el techo del coche como un tamboreo de soledad, reflexionó sobre las decisiones y circunstancias que le habían traído hasta este momento. Tuvo oportunidades y momentos felices, pero también varios fracasos que superó con gran esfuerzo. Jessica era la encarnación de la resiliencia. Enfermera dedicada y madre soltera de 2 hijas, Luna, de 14 años, y Catalina, de 8, y su vida era un complejo mosaico de sacrificios y responsabilidades. El hospital donde trabajaba era ya un escenario de presiones y exigencias, pero cuando terminaba su turno, le esperaban otras batallas en casa y en su vida personal. La mujer trabajaba a menudo en el turno de noche para poder estar con sus hijas durante el día. A menudo estaba cansada físicamente y emocionalmente. Pero Luna y Catalina sonreían, haciéndolo todo soportable. Aunque esta agotadora rutina tuviera un coste, sentía que su salud se resentía y el peso de sus obligaciones la aplastaba poco a poco. Para complicar aún más las cosas, su madre de 83 años, la señora Viola, padecía de Alzheimer y tenía que vivir en una residencia. Visitarla era a la vez un deber y un calvario emocional, pero ella la visitaba 3 meses por semana, sin falta. La anciana rara vez la reconocía, pero hablaba constantemente de un hombre, un médico del que supuestamente se había enamorado, y que era, según ella, el padre de Jessica. La enfermera se pasó su vida escuchando hablar a su madre de sus momentos más felices, de lo extraordinario que era ese hombre, y de los libros y la biblioteca que tenía. Tenía una biblioteca enorme, querida. Libros desde el suelo hasta el techo. Me enseñó poesía y hablaba de medicina con tanta pasión que no pude evitar enamorarme, dijo la anciana. Sus ojos distantes vagaban como si buscaran en los estantes de los libros, en las brumas de su mente. Era tan guapo, con unos ojos tan profundos que podías perderte en ellos, decía la mujer anciana. Jessica nunca creyó esas historias. Para ella, no eran más que simples ilusiones,
o invenciones para mitigar la amarga verdad que había sido abandonada por el hombre que amaba. Viola fue madre alrededor de los 40 años y Jessica siempre pensó que fue por su edad, por lo que su padre la abandonó. Esta sensación de abandono y soledad se intensificó cuando su exmarido también la abandonó por una mujer más joven en el momento en que Catalina estaba a punto de nacer. Ella tenía entonces 35 años y la traición le dejó profundas cicatrices. Esas emociones resurgían con fuerza cada vez que su jefe mostraba preferencia por enfermeras más jóvenes, como aquella noche. Sin embargo, Jessica no podía permitir que sus hijas supieran el abandono de su propio padre. Quería protegerlas de la cruel verdad, aunque eso significara cargar sola con el peso de su dolor. Mientras conducía, la noche la envolvió en un manto de oscuridad y melancolía, acentuada por las constantes gotas de lluvia sobre el techo del coche. El semáforo proyectaba una débil luz que apenas cortaba la densidad de la noche. Jessica no pudo evitar pensar en Catalina en casa, tal vez llorando porque no había comido su tarta de cumpleaños. ¿Por qué? ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? Se quejaba de que la sensación de impotencia se veía reforzada por su situación económica. El salario que tenía era insuficiente y no le permitía dar a sus hijas lo mejor que la vida podía ofrecer. De repente, sin embargo, sus pensamientos se vieron bruscamente interrumpidos. A un lado de la carretera, iluminado únicamente por la tenue luz de su coche, se encontraba un anciano. Estaba completamente empapado, tenía el paraguas roto y caminaba solo, despacio y con dificultad. ¿Qué hace ahí? Pobre viejo, susurró ella, intentando comprender cómo aquel pobre hombre había acabado allí, en medio de la carretera. El instinto enfermero de Jessica habló más alto, detuvo el coche, encendió las luces de emergencia y bajó la ventanilla. ¿Se encuentra bien, señor? ¿Necesita que lo lleve a algún sitio?, preguntó, mirando el rostro cansado pero amable del hombre. ¡Qué alivio, querida! Muchas gracias. El anciano subió al vehículo con una sonrisa de que, de algún modo, le resultaba vagamente familiar. ¿A dónde va?, preguntó la mujer, ya de vuelta a la carretera. A la 123 de la calle Maple, por favor, respondió el anciano con su voz ronca, como su aspecto envejecido. Mientras conducía, Jessica miró por el retrovisor y se fijó en sus ojos amables. Rompiendo el silencio, el caballero preguntó: «Pareces un poco triste, querida. ¿Te ocurre algo?». La enfermera se sorprendió por el comentario, y entonces Jessica se desahogó, hablando de su frustración en el trabajo, de sus hijas, a las que apenas veía, de su madre, a la que apenas podía visitar, y de la tarta que no pudo comprar. Fue como si una barrera se hubiera roto, liberando un río de angustia que había estado conteniendo. Lo más extraño fue la sensación de calma que empezó a invadirla mientras hablaba con el anciano. Su mirada bondadosa parecía comprender cada palabra, cada emoción, cada lágrima no compartida. Era como si le dijera sin palabras que todo iría bien. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la reconfortante sensación de ser escuchada y comprendida, como si, a pesar de todas las adversidades y obstáculos en su camino, todo estuviera encajando. Le pido disculpas por descargar todos mis problemas sobre usted. Señor, estoy siendo muy egoísta, dijo la mujer, dándose cuenta de que se había abierto como nunca antes ante un completo desconocido. No, querida, no pasa nada. A veces hablar con un desconocido puede ser la terapia que necesitábamos, contestó con una sonrisa tranquilizadora el hombre. Intrigada y un poco avergonzada, preguntó ella: «Pero hábleme un poco de usted. ¿Qué le gusta hacer?». El hombre empezó a hablar de su afición a los libros de medicina y de cómo tenía una biblioteca en casa. La medicina y los libros han sido mis refugiados. Mi biblioteca es como un santuario para mí. A Jessica le pareció curioso, ya que ella misma sentía una pasión por la lectura y la medicina. Esta conversación le recordó a su madre, que siempre decía que su interés por la enfermería y la salud era una herencia de su difunto padre, el supuesto médico que había conocido. El hombre le habló de su familia, mencionando detalles que intrigaban cada vez más a la mujer. Era extrañamente similar a la historia que solía contar la señora Viola. «Tuve una mujer en mi vida de la que tuve que separarme por razones ajenas a mi voluntad», dijo, con los ojos cada vez más distantes. Era tan hermosa, pelirroja de ojos verdes. Jessica sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Su madre era pelirroja y con ojos verdes. La llevaba a mi biblioteca y le enseñaba alguno de mis libros favoritos.
A ella le encantaba porque nunca había tenido la oportunidad de estudiar. Continuó con un tono melancólico, y la curiosidad de la enfermera se convirtió en una sensación de inquietud. Cada vez estaba más convencida de que allí ocurría algo extraño. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación hizo que su corazón casi se detuviera. Pero antes de que pudiera pedirle que se casara conmigo, se quedó embarazada. Le había comprado un anillo precioso. ¿Pero qué?, pensó la mujer, luchando ahora por mantener la calma. Y entonces, como si recordara algo fundamental, preguntó: «Por cierto, señor, ¿cómo se llama?». No se me había ocurrido preguntarlo antes. Él la miró, con sus ojos amables, ahora llenos de una emoción indescriptible. «Soy José Adams». El mundo de la enfermera se desmoronó en cuestión de segundos. José era el nombre con el que su madre siempre se había referido a su padre, supuestamente muerto, cuya existencia siempre había estado rodeada de misterio y silencio. Aquel hombre, aquel desconocido, que le resultaba tan extrañamente familiar, acababa de convertirse en el mayor enigma de su vida, y no sabía si estaba preparada para desentrañarlo. Jessica detuvo el coche bruscamente, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Se dio la vuelta y miró fijamente al caballero, que la miraba de una forma tan simple. Su incredulidad era evidente, como si no pudiera creerlo. ¿Era realmente él? ¿Era el hombre que protagonizaba las historias de su madre? Sacándola de sus pensamientos, el hombre dijo abriendo la puerta del coche: «Ya hemos llegado». Solo entonces se dio cuenta de que había parado el coche justo en la calle Maple. El anciano salió del coche bajo la lluvia, y una vez más se le paró el corazón cuando dijo: «Muchas gracias, hija mía». La mujer contempló paralizada cómo el hombre caminaba bajo la lluvia hacia una casa que parecía abandonada hacía años. Pensó que era imposible, pero algo en su interior la impulsó a salir del coche y seguir al hombre. En la entrada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, la enfermera abrió la chirriante puerta de la vieja casa. Un escalofrío le recorrió la nuca al darse cuenta de lo familiar que le resultaba todo aquello. Era como si hubiese estado allí antes, aunque sabía que no era así. Los pasillos, los muebles desgastados, incluso el olor de la madera vieja. Era como si las palabras de su madre se hubieran materializado ante sus ojos. Entró lentamente en el salón y su mirada se posó en una habitación específica. No puede ser», murmuró conmocionada. Era una biblioteca con varias estanterías llenas de libros de medicina, meticulosamente organizados. Jessica sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Nunca había creído en las historias de su madre sobre el amor de su vida, pero allí estaba ella, en medio del lugar que la señora Viola había descrito tantas veces. Pero entonces su mirada se posó en algo aún más chocante: una fotografía perfectamente enmarcada, manchada por el tiempo, en una de las estanterías. Era una foto de Viola y el anciano, ambos sonriendo como si fueran las personas más felices del mundo. El rostro de su madre resplandecía de auténtica felicidad, y el hombre tenía una expresión serena, una mirada cariñosa dirigida hacia ella. «Dios mío, todo esto, ¿era todo verdad?», susurró. La mujer sintió su presencia junto a ella y se volvió para encontrarse con sus ojos. José estaba allí, con la mano sobre una cajita de terciopelo cubierta de polvo y una sonrisa amable. «Úsala. Esto cambiará tu vida, hija». Jessica no podía creer lo que estaba pasando, y a continuación el hombre dijo: «Sé que siempre te he querido desde el momento en que supe que vendrías al mundo. Dile a tu madre que la quiero». Y entonces desapareció. La mujer se quedó paralizada, mirando la caja de terciopelo de la estantería con una mezcla de miedo y expectación. Abrió la caja y lo que encontró la hizo caer de rodillas y llorar. Era un anillo de compromiso, de oro puro, adornado con brillantes diamantes. Era el anillo que José había planeado regalar a su madre, la promesa de un futuro que nunca llegó. Sintió como si le hubieran succionado el aire de los pulmones, pero al mismo tiempo una liberación, una especie de alivio, mezclado con una profunda tristeza. Era una señal, tal vez del universo, tal vez del propio José, de que debía dejar de cargar con el peso de la incredulidad y empezar a creer que incluso en los momentos más oscuros, el amor genuino seguía existiendo. Y con ese pensamiento,
la enfermera abandonó la vieja casa, sujetando con fuerza la caja de terciopelo como si se aferrara a la vida misma, con el corazón palpitante y los ojos llenos de lágrimas. Jessica agarraba el volante mientras conducía hacia la residencia de ancianos donde vivía su madre. Seguía lloviendo, pero ahora las gotas bailaban sobre el parabrisas, como si estuvieran celebrando el inexplicable y mágico encuentro que acababa de tener. No le importó que fueran casi las 2 de la madrugada. Simplemente llamó al timbre de la residencia de ancianos y rogó poder ver a su madre. Cuando llegó al cuarto de su madre, la saludó con expresión confusa, casi preocupada. Era muy inusual que Jessica apareciera a esa hora. «Hija, ¿qué haces aquí a esta hora?», preguntó la anciana. «Mamá, ¿crees en los milagros?», preguntó con una emoción palpable en la voz. Con los ojos grandes, la anciana escuchó la historia sobrenatural que su hija le estaba contando. Cada palabra, cada detalle profundizaba la conexión entre ellas, como si estuvieran uniendo años de distancia e incertidumbre en una sola conversación. Y cuando Jessica le mostró el anillo, los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. «Mi querido José, él iba a pedirme que me casara con él», dijo Viola, llorando. Sin embargo, enseguida se lo devolvió a su hija y le dijo: «Toma, querida, este anillo debe ser tuyo ahora. Utiliza este regalo de tu padre para rehacer tu vida. Estoy segura de que vino a ti para eso», dijo la anciana, con una sonrisa tan serena que parecía iluminar toda la habitación. Jessica sintió que se le quitaba un peso de encima. Abrazó a su madre con fuerza, como si por fin comprendiera lo que era estar verdaderamente conectada a alguien. Volvió a casa con el corazón más ligero de lo que había sentido en años y abrazó a sus hijas. «Ahora todo cambiará, mis amores», susurró, besando a ambas en la frente, mientras dormían profundamente. Con los $50,000 que obtuvo de la venta del anillo, la mujer pudo mejorar considerablemente su vida. Contrató a cuidadores de calidad para su madre y se la llevó a vivir con ella y sus hijas. También pudo reducir su carga de trabajo, lo que le dio la oportunidad de estar realmente presente en la vida de sus hijas, algo que siempre había deseado, pero que nunca creyó posible. Sin embargo, el impacto más profundo fue algo que el dinero no podía comprar. Jessica sintió como si le hubieran dado una segunda oportunidad, no solo para hacer las cosas bien, sino para vivir su propia vida con un sentido de propósito y gratitud. No tenía todas las respuestas sobre cómo pudo ocurrir realmente aquella noche, aquel encuentro sobrenatural. Quizá nunca las tendría. Pero una cosa era cierta: ya no estaba simplemente perdiendo la vida, la estaba viviéndola de verdad. Y por primera vez en muchos años, la enfermera se sintió inmensamente agradecida por cada momento, cada reto y cada pequeño milagro que el destino le ofrecía. Y así Jessica encontró su camino guiado por el amor de un padre al que nunca había conocido, aunque siempre había estado con ella, de un modo u otro. Si te ha gustado la historia, no olvides darle me gusta y compartirla. Déjanos en los comentarios tus impresiones y no te pierdas la próxima historia en tu pantalla. Seguro que te va a emocionar.